Vamos a continuar con el tercer video de jQuery. Para ello empezamos a crear la carpeta jQuery 03 y una vez que tenemos abierto el Sublime, vamos a agregar la carpeta al proyecto. Arrastras, sueltas y ya tienes el proyecto dentro de Sublime. Entonces para ello igual creamos el archivo index.html, control S y guardamos. Luego escribimos HTML5 y ya tenemos toda la estructura. Entonces vamos a poner acá jQuery 03. Entonces como estamos trabajando con jQuery, necesitamos descargarnos la librería, pero en todo caso en el ejemplo anterior, en la clase anterior habíamos descargado y lo podemos reutilizar. Así que vamos a usar la carpeta public y vamos a pegarlo dentro de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos añadido el jQuery, que esta era la versión de desarrollo. Entonces el siguiente paso es agregarlo a nuestro proyecto. Lo ruteamos con src y aquí con public js y el nombre de la librería. ¿Estamos? Entonces en la clase anterior lo que habíamos hecho era que estábamos programando directamente en la misma página HTML y para ello agregábamos script. Entonces para eso lo que necesitamos nosotros es volver a hacer y luego lo vamos a separar en un archivo diferente. Entonces indicábamos en la clase anterior que para poder programar o empezar a programar en jQuery lo que necesitamos es añadir $document. Con esto hacemos referencia al documento actual en que estamos trabajando y vamos a ejecutar el evento, en este caso el evento ready o ready. ¿Estamos? Y el nombre que le vamos a colocar a la función, pues ninguno, se va a quedar como anónimo y lo dejamos tal como está en la imagen. Entonces para saber si todo está bien, recuerden que este bloque de código, esta función lo que hace es ejecutar algo cuando ya el documento haya sido cargado. Entonces vamos a añadir un console.log y aquí se cargó el documento. Entonces lo guardamos, abrimos el proyecto con el Chrome. Entonces no va a salir ningún mensaje porque todo el mensaje está en la consola. Para activar la ventana, que es en la parte de abajo, presionas F12 de tu teclado, sino clic derecho, inspeccionar elemento. Entonces ahí está. Entonces tenemos el mensaje que dice se cargó el documento. Solamente para poder recordar, la clase anterior también se dijo que la otra forma era hacer lo siguiente, que era hacer algo como el que están viendo en pantalla. Entonces esto vamos a colocarle como 0.2 y el de arriba vamos a colocarlo como 0.1. Entonces cuando recargamos el 2 debería salir después del 1, pero explicamos que esto se ejecutaba cuando termina de cargar toda la página, todo el documento, y esto se ejecuta ni bien pues se abre la aplicación. Entonces vamos a usar la primera. Entonces para ello en esta sesión de este video lo que vamos a ver es todo el tema referente a lo que son variables, tipo de datos, etcétera, etcétera. Entonces para eso vamos a usar la herramienta del mismo Google Chrome en la consola para poder practicar. Entonces aquí vamos a ver cómo se declaran variables usando JavaScript y luego combinándolo con jQuery. Entonces para declarar una variable en JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es usar la palabra var, es una palabra reservada, y luego colocamos una variable nombre. O sea, esto sería la variable llamada nombre, y esto es la palabra reservada para yo decir que esto es una variable. Entonces, a la variable nombre yo lo puedo asignar el nombre que yo quiera, por ejemplo, catawaps. Entonces, al darle un enter, no se va a ejecutar nada, pero voy a sacar en una ventana diferente, ahí está,
Para los que no tienen un poco de idea de qué es lo que acabo de hacer, les explico. Entonces voy a regresar como estaba. Entonces esta ventana de acá, para poder tener más libertad, podemos sacarlo, moverla a la derecha o sacarlo de forma independiente. Si uso esta opción, se va a colocar al lado derecho. Si uso la que está en medio, se coloca en la parte de abajo. Si uso la primera, sale una ventana independiente. Entonces aquí lo que hay que hacer es algo muy bonito que tiene esto, que una vez que ejecuto, la consola me recuerda cuál es la variable que yo acabo de usar. Entonces tengo la variable nombre, dice undefined, pero si escribiésemos la variable nombre, esto sería el resultado, el valor que contiene la variable nombre. Entonces lo mismo por ejemplo, quiero declarar una variable edad, y por ejemplo acá yo puedo poner, no sé, pues 25, le doy un enter y vuelvo a imprimir la variable edad. O sea, así es como se declaran las variables y cómo se ejecutan. ¿Estamos? Entonces tenemos la variable edad, entonces podemos escribir y tenemos como resultado edad. Ahora podemos ¿qué más? Podemos trabajar con variables de tipo booleano. Por ejemplo, yo puedo decir acá estado, y le puedo asignar un valor que diga false, de falso. Entonces al imprimir la variable estado, el valor que contiene esa variable estado es de tipo falso. Pero también podría añadirlo o crear la variable de tipo verdad. Le doy un enter y estado, el resultado que va a devolver en consola sería el estado verdadero. ¿Estamos? Esto lo estamos trabajando al nivel de consola. Si quisiéramos hacerlo un poco más bonito, lo podríamos implementar aquí en esta parte. Entonces creamos la variable, por ejemplo, nombre, y acá vamos a escribir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribir catawaps y var, todo en minúscula, var edad. Entonces, por ejemplo, 25. Si quisiéramos mostrarlo como hemos hecho en el browser, que cuando escribíamos nombre te botaba una respuesta, nosotros en este caso también podemos usar console.log y acá nombre. Entonces con el símbolo más puedes concatenar y ahí está. Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces para ejecutarlo simplemente volvemos a recargar, no va a aparecer nada, pero podemos hacer lo siguiente. Vamos a regresar a la consola abajo y veamos, cuando ejecuto, al momento que termina de cargar la página, se ejecuta la instrucción que yo acabo de ejecutar. Estamos, por ejemplo, acá estoy imprimiendo nombre y edad. Entonces luego podríamos hacerlo un poco más ordenado. Podemos hacer algo como esto y podemos decir mi nombre es, vamos a concatenar y acá colocamos la variable nombre. Entonces cuando recargamos, entonces tenemos ahí la respuesta en consola. Pero puede darse el caso, pues obviamente si esto está cerrado no se va a mostrar por consola. Entonces a nosotros nos interesa que salga aquí en la pantalla, en el HTML. Entonces para ello vamos en el mismo Sublime, en la parte de arriba donde dice body, ahí vamos a crear una etiqueta H1. Vamos H1 y en H1 es donde nosotros vamos a mostrar este contenido que está aquí en esta parte. ¿Estamos? Voy a declarar dos H1s, en este caso 3. Entonces voy a colocar acá 1, voy a colocar H2 y acá
un valor número 3. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Tengo el resultado como en la página HTML. Entonces yo, usando jQuery, puedo empezar a trabajar con esos objetos. Entonces, si recuerdan, cuando empezamos jQuery les dije que con el símbolo dólar yo voy a poder atrapar a la etiqueta que a mí me interese. En este caso voy a colocar H1, y con H1 pues obviamente voy a detectar a todos los elementos que estén en mi HTML cuya etiqueta sea H1. Pero aquí hay un detalle, que cuando colocas H1 va a detectar a todos. Por ejemplo, voy a crear hasta el número, a ver, esto sería H2, esto sería H3, H4 y luego H5, y esto sería un H6. Entonces acá igual. Ya está. Entonces recargamos y ahí tengo H1 es el más grande y luego el H6 es el más pequeño. Vamos a cambiarle el nombre 4, 5 y 6. Entonces recargamos y ahí está. Ahora cuando hagamos H1 solamente nos va a atrapar al H1. Pero por ejemplo yo quiero atrapar a los 3 primeros. Entonces para yo atrapar a los 3 primeros, aquí es donde usamos un concepto que se llaman selectores. Entonces si yo quiero hacer referencia a los 3 primeros, lo que tienes que hacer es a esos 3 primeros darles usando el atributo class, le voy a dar a los 3 que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, voy a darle primero. ¿Estamos? Entonces ahora cuando estoy en la consola del Chrome, si coloco H1 es porque quiero hacer referencia a ese elemento H1. Pero ahora la diferencia está que ahora los 3 primeros ya tienen una clase. Entonces al tener una clase ya no voy a usar directamente H1, sino voy a usar el punto y luego el nombre del atributo, que en este caso es primero y que es un class. Aquí hacemos un ligero cambio y es con doble S. Entonces guardamos. Entonces ahora cuando presiono la tecla Enter me está devolviendo el primero. O sea, clase es cuando yo quiero generalizar al número de elementos que quiero aplicar este texto. Entonces, por ejemplo, digamos que a los 3, por ejemplo, yo quiero modificarles el texto. O sea, puedo usar este método que tiene jQuery, por ejemplo, que diga: hola, soy el primero. Entonces le doy un enter y la acción se va a ejecutar a los 3 primeros, porque los 3 primeros comparten la misma clase. Es como si todos fueran de la misma familia. Pero ¿qué pasaría si hubiese elegido H1 y le hubiese añadido un texto? Entonces digamos, soy el H1 y estoy solo. ¿Estamos? Le doy un enter, pero solamente esa acción lo va a afectar solamente al elemento H1. ¿Por qué? Porque en la lista que nosotros tenemos de los H solamente existe un H1. Pues si existiera otro H1, el cambio sería diferente, porque le aplicaría a los 2 elementos que son de H1. Entonces este no es el caso. Entonces para que vean que con text yo asigno un texto, así como yo le asigno un texto, yo también podría quitarle el texto. ¿Estamos? Yo podría quitar el texto, y el texto, si ustedes lo colocan de esta manera, es para yo sacar cuál es el texto del elemento. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, limpiar todos los elementos, tienen que usar estos símbolos que son apóstrofes, o si no, comillas simples. Le das un enter y automáticamente lo que haces, no te borras el contenido, no eliminas el objeto, sino lo que haces es
limpias el texto que tienen el H1, el H2 y el H3, o sea, con text. Entonces, si uso text es porque yo quiero sacar el texto, de todos esos objetos. Por ejemplo, ahora, si ustedes se fijan, el texto de primero, de la clase primero, todos son 1, 2, 3. Entonces, cuando ejecute este método que se llama text, me va a devolver el 1, el 2 y el 3. ¿Estamos? Pero de estos tres, por ejemplo, lo que puede ser que yo quiero solamente el primero. Entonces, puedes añadir esta función. Vamos a ver, text, perdón. Entonces, esto, vuelvo a repetir, esto es para sacar el texto, pero me devuelve todo. Pero en el caso que quisiera sacar el primero, lo que tengo que hacer es, en vez de text, uso la palabra first, que es primero, y ahí sí me devuelve el objeto número 1. Entonces, de ese objeto número 1 yo puedo sacar el texto. O sea, ahí es como funcionaría de forma correcta. Si quisiera sacar el último, entonces, como todo está en inglés, sería último, last. ¿Qué pasó? Last. Entonces, al darle last, entonces obtengo el tercero. ¿Estamos? Y hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, si ustedes pueden ir curioseando, o sea, aquí también puedes añadir, por ejemplo, el 0. O sea, también te devuelve el primero. O sea, al final jQuery a los objetos lo hace que se comporten como arreglo. Esto va a ser el 1. ¿Estamos? Esto vendría a ser el arreglo número de la posición 2. Obviamente, si colocas el 3, pues te va a decir undefined porque no existe. Esa es una forma de acceder a un elemento. La otra es agregar get con 0. También te devuelve, o sea, con 1, el índice 1, y con 2 también te devuelve el otro elemento. ¿Se entiende? Eso no lo había visto, claro, ¿no? Entonces, así es como se hace. ¿Qué otra forma hay? Pues la otra forma que ustedes pueden ver es con eq. También hace lo mismo. Y aquí usas pones 0, usas el 1 y usas el 2. ¿Estamos? Esa es la forma en la que tú puedes ir manipulando a todos los elementos. Aquí hemos usado la last, que era para sacar el último, pero la otra forma también de aplicar esto, si es que no me equivoco, es usando aquí con last. También puedes usar aquí, puedes usar con first, también te devuelve primero. Hay otro que no me acuerdo, déjenme probar, que es NT, si no me equivoco, children. No estoy muy seguro, no me acuerdo eso, pero hay otra forma de sacarlo. Pero por el momento trabajamos con ese. Entonces, esa es la forma. Entonces, viendo todo este concepto de cómo lo que tienes que hacer, entonces, aquí voy a sacar el nombre, aquí voy a sacar, digamos, la edad y luego el sueldo. Entonces, a este le voy a llamar, por ejemplo, le voy a dar una clase que diga, por ejemplo, nombre, a este que diga edad y a este que diga sueldo. Entonces, si te fijaste en el ejemplo, esta era la forma de tú asignar un texto. Entonces, eso mismo tendrías que hacer aquí. O sea, nos vamos aquí en esta parte y copiamos todo esto y lo vamos a pegar aquí y ya no usaríamos esta parte. Pero la clase se llama nombre. La clase se llama nombre y lo mismo tendríamos que hacer para la siguiente, que sería la clase edad. Y acá la variable edad. ¿Estamos?
Entonces cuando recarguemos, pues el resultado es el siguiente. Entonces mi nombre, mi edad es. Y podemos añadir una variable más, sueldo. Entonces aquí también, por ejemplo, 2500.00 y hacemos la misma réplica. Mi sueldo es, y acá lo tenemos de esa manera. Ahora el tercero se llama sueldo y sueldo. Entonces al recargar esto, ese es el resultado que tienes. ¿Estamos? Entonces así es como se maneja el tema de variables. Entonces la última variable por acá que estábamos viendo era el tema de estado. Entonces vamos a colocarlo de igual y true. ¿Estamos? Entonces acá igual hacemos la misma réplica. Entonces para eso vamos a ir a una clase estado y aquí le colocamos estado, mi estado, bueno, ya está, es, y acá, entonces ahí está, guardamos, recargamos. Entonces eso es el resultado que tenemos por pantalla. Entonces eso es el tema con el de variables. Entonces, pero también hay variables de tipo arreglo, Entonces para eso vamos a lo siguiente. Entonces voy a crear una variable llamada, por ejemplo, películas, pero se va a comportar como un arreglo. Entonces yo voy a colocar acá película 1, película 01, voy a colocar película 02 y película 03. Entonces voy a copiar esto y también lo voy a llevar a la consola para poder explicar. Entonces voy aquí, pegamos. Cuando lo doy enter, igual la medición define, pero si yo veo películas, si veo la variable películas se comporta como un arreglo. En este caso es unidimensional. Entonces, si yo quisiera acceder a película 0, lo único que tendría que hacer es indicar cuál es el índice de que yo quiero acceder. Película 1 está en el índice 0, le doy en enter y tengo la película 0. Lo mismo podría ser para la película 2 y lo mismo podría ser para la película 3. Si quisiera imprimir todas las películas en una sola línea, pues usaría una función de JavaScript que se llama join, y luego aquí puedo separar por una coma, y cuando le doy un enter tengo las películas como si hubiese como si lo hubiese recorrido con un bucle. ¿Estamos? Entonces vamos a dejarla ahí. Entonces ahora para imprimir la variable películas, podemos crear debajo de todo esto un h1 llamado películas, una clase llamada películas, y en esta parte vamos a mostrar todas las películas. Pues para eso hacemos la función text y vamos a mostrar las películas, y usamos la función join, y acá le vamos a decir cómo quieres que se separe las películas. Vamos a recargar y ahí tiene las películas. ¿Estamos? Entonces vamos a dejar el video hasta esta parte. Simplemente volvemos a repetir. Esa es la forma como declaras una variable de tipo cadena, de tipo entero, de tipo decimal, de tipo booleano. Esa es la forma como se usa una variable de tipo arreglo. Y esta es la forma como tú los valores de las variables lo vas mostrando en el HTML. Entonces vamos a dejar el video hasta ahí. Nos vemos en el siguiente.